El mundo esperaba con expectación el discurso de Vladimir Putin durante el desfile del Día de la Victoria, el 9 de mayo, pero no hubo anuncios importantes, ninguna proclamación de triunfo ni de misión cumplida, tampoco nuevas amenazas. Eso sí, el presidente justificó su operación militar especial porque dijo era lo único que se podía hacer. En Ucrania, el ataque ruso parece estancado. Los ucranianos han recuperado importantes territorios. ¿Cambiará ahora Putin sus objetivos? ¿Hasta dónde llegará con la artillería y la propaganda? En A Fondo nos preguntamos, ¿Putin y su Día de la Victoria? ¿Es Rusia invencible? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Estos son nuestros invitados. María Paz López es corresponsal en Berlín para el diario español La Vanguardia. Antes estuvo en Roma para el mismo medio desde septiembre del 2014. Se ha concentrado en la ampliación de la OTAN y en la cobertura de refugiados de Ucrania. Adrián Krupnik es doctor en Historia por la Universidad de Tel Aviv e investigador de postdoctorado en el Centro Selman Stern de Estudios Judíos de Berlín-Brandenburgo. Wiebke Hollersen es periodista, trabaja como redactora en el diario berlinés Berliner Zeitung. Bienvenidos a todos ustedes por seguirnos desde sus casas. Gracias también por acompañarnos en este debate. Bueno, esta semana hemos visto ese desfile de la victoria del 9 de mayo. Esperábamos unos anuncios tremendos por parte del presidente Vladimir Putin, pero el presidente no tuvo mucho que ofrecer más allá de esa retórica belicista, sin mayores resultados tangibles que ofrecerle a los rusos y, por supuesto, al público internacional. ¿Por qué ha costado tanto a Rusia y a sus tropas esta guerra? Bien, lo primero que me gustaría decir es que a lo largo de los siglos Rusia, ya sea como el corazón del Imperio Ruso o el corazón de la Unión Soviética, ha sido protagonista de sucesivas expansiones y retracciones en su territorio. Y yo creo que en este momento está experimentando un límite en sus expansiones más recientes, y precisamente le ha costado esta guerra porque se encontró con algo inesperado y completamente... ¿Qué fue eso, algo inesperado con el que se encontró? Bueno, una resistencia decidida con un apoyo decidido que contrasta muy marcadamente con lo que sucedió en Georgia en 2008, cuando Rusia terminó por anexarse las provincias del sur, las regiones del sur de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur. Ya. Bueno, estamos casi a los 80 días de esta guerra, Wiebke. ¿Qué crees tú? ¿Están parejas las dos posiciones, la rusa y la ucraniana? ¿Está ganando Rusia la guerra? ¿Está perdiendo? ¿Qué opinión tienes al respecto? Por el momento no parece que Rusia está ganando la guerra. De hecho, todos los objetivos que Rusia tenía al principio de la guerra y los objetivos también que Putin declaraba como hace 2 semanas... Parece que Rusia no está logrando nada de esos objetivos, pero no está ganando, pero por el momento tampoco está perdiendo. Está en una situación, no sé, la guerra está como ensacada. Los dos lados, no sé, es difícil de decir, pero no está ganando Rusia en este momento. La guerra está estancada. María Paz López, nos quedamos con eso. El mensaje del lunes en la Plaza Roja allí en Moscú fue claro. Nada hace pensar que va a ser una guerra corta. Sin embargo, estamos escuchando a Wiebke que dice que está estancada la guerra. ¿Qué escenarios podemos prever en el futuro? Bueno, claramente estoy de acuerdo en que está la guerra estancada porque ni uno está ganando ni el otro tampoco. Entonces, probablemente a lo que nos dirigimos, y esto lo dijo a inicios de esta semana la jefa de la CIA en Estados Unidos, Avril Haines, nos dirigimos a una continuación del conflicto y a una incluso extensión del conflicto en las zonas en las que Putin se siente cómodo, por decir de una manera. Es la parte del este del Donbass y en la... hay indicaciones de intento de trasladar el conflicto a Transnistria, ¿no? Que es esta franja de terreno que es técnicamente independiente, pero que es secesionista de Moldavia, ¿no?
Entonces, parece que tendríamos como una enorme guerra del Donbass, de la que teníamos en el 2014, pero más grande, que coge la parte ya más del sudeste, claro, y con este objetivo claro de alcanzar el control del Mar Negro, ¿no? Bueno, hablaste de Donbass y también de Moldavia. Perdón, siempre Moldavia. me cuesta. Yo te pregunto, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, para Rusia del Donbass? ¿Por qué quiere alcanzar el Donbass? ¿Y qué pasaría, qué efectos tendría llegar hasta allí, hasta Moldavia? Moldavia. Son dos cosas. El Donbass lo quieren Rusia controlar desde 2014 porque hay una bolsa de población que es rusófona, que hay unos separatistas prorrusos que son los que dieron primero carta de naturaleza a que la parte más este del Donbass esté controlada por los rusos ya desde entonces. Es una zona con muchas minas de carbón y entonces es estratégico, ¿no? Población rusófona y minas. Es cierto que hay población rusófona también en Odessa y en otras zonas, claro, y esa población es fieramente ucraniana, a pesar de que la lengua es rusa. Por tanto, no es una guerra lingüística, pero sí que en el Donbass tiene esos elementos, ¿no? En parte del Donbass. Y el interés en llevar el conflicto hacia Transnistria, bueno, es amenazar a Moldavia, que Moldavia ya es, bueno, está al lado de Rumanía, ¿no? Ya es cada vez más Europa, y ganar claro, territorio. Un poco la tesis del expansionismo que hablaba el otro ponente, y un expansionismo que, por otra parte, estamos viendo que las ambiciones expansionistas de Putin no se corresponden con el poderío de su ejército. Claro. Que no está consiguiendo los objetivos militares que se había planteado. Es interesante lo que acabas de decir del poderío del ejército. Adrián, el otro ponente es Adrián, se mostró ese poderío bélico allí en ese desfile del 9 de mayo, que además Rusia utiliza para eso, para darse propaganda, ¿no? Para hacerse propaganda. ¿Se mostró allí? ¿Se vio eso? Bueno, el desfile a quien puede conmover es a la población de Rusia, digamos, es toda esa puesta en escena que sin dudas Putin sabe usar muy bien, por algo está encabezando al Estado ruso ya hace mucho tiempo, es para consumo interno. Ahora bien, la narrativa de desnazificar Ucrania y demás con la cual inició este conflicto, creo que hoy en día nadie la puede tomar en serio. Creo que en esto también contrasta con cuando en aquel momento intervino en Siria, de alguna manera parodiando lo que había sido la justificación de los Estados Unidos de su lucha contra el terrorismo. Putin llegó al Medio Oriente, en Siria, hablando de luchar contra el terrorismo, y en realidad, bueno, estableció ahí su base naval, una base aérea, que tiene que ver, y acá le doy más forma a lo que explicaba de las sucesivas expansiones de Rusia, tiene que ver con el mismo Mar Negro, con el Mar Mediterráneo. Esta zona, el Mar Negro, a lo largo de los siglos, Rusia intervino ahí en un montón de guerras. Por mencionar solo una, que ya está bastante lejana en el tiempo, pero no tanto en términos históricos, la llamada Guerra de Crimea, que fue en 1853. En ese momento podemos encontrar paralelos con la situación actual. En ese momento la guerra fue también por controlar la península de Crimea, en aquel entonces en manos del Imperio Turco Otomano, que estaba en decadencia, y en defensa del Imperio Turco Otomano llegaron Francia e Inglaterra porque no quieren, porque no les conviene que Rusia domine esa región. Esa región sirve para vincular al Mar Negro, bueno, a través de los estrechos de Turquía se llega al Mar Mediterráneo. Para el comercio global actualmente es un punto muy importante. Bueno, ya que nos llevas a la historia para tratar de comprender un poco la situación actual, te preguntaría, ¿ha ganado Rusia, aparte de esa victoria de la Segunda Guerra Mundial, esas otras guerras de las que tú estás hablando? Bueno, es interesante lo que me preguntas. En principio, la guerra de Crimea, Rusia la perdió. Y no solo la perdió, sino que el Imperio Turco fue invitado al concierto de las naciones europeas, de la misma manera en que está pasando con Ucrania, que se la empieza a incorporar cada vez más, ya sea a la Unión Europea, a la problemática de Europa, pongámosle el nombre que sea, OTAN, Unión Europea, pero se considera a Ucrania como parte de Europa por la orientación que quiere tener.
y Rusia, después de esa guerra, quedó sumida en un... En parte tuvo que asumir la necesidad de una modernización y también una reflexión interna que se expresó a nivel filosófico, literario y demás. Uno de los hombres que fue soldado en esa guerra de Crimea fue el escritor Tolstoy, que después iba a escribir sobre la guerra y la paz. Así que, por dar una nota también de optimismo, puede estar habiendo en esta guerra la semilla de un proceso de revisión de qué clase de gobierno hay en Rusia, ¿no? Pero esto es un deber para el pueblo ruso. Bueno, esa es una pregunta bastante complicada, Vitke. Volvamos mejor nosotros a ese 9 de mayo. Vimos allí a Vladimir Putin con bastante fuerza en sus palabras, sin embargo, no terminó de dar nada fuerte, ningún anuncio importante. ¿Cómo fue percibido esto en Rusia por los rusos? Pues realmente es muy difícil saber, porque en Rusia no hay encuestas como que realmente te sirven, que dan resultados que puedes creer. Y ya hay muy pocos corresponsales internacionales y si logran hablar con la gente en la calle, realmente la gente tiene miedo de expresar sus opiniones, así que no se puede saber. Claro. Pero no fue un discurso ni siquiera tan fuerte, yo creo, de Putin. Y también el desfile fue más pequeño que en los años pasados. ¿Qué opinión te deja a ti ese discurso, esas palabras de Putin? Realmente es el discurso que conocemos ya. Desde que comenzó la guerra, él ha dicho más o menos lo mismo en algunas variaciones. Antes, como hace un mes, el mundo tenía el temor que podría declarar alguna victoria el 9 de mayo, pero como el ejército no ha logrado ninguna victoria así tan clave, no lo ha podido hacer. Así que realmente fue un discurso no tan sorprendente como todo lo que hemos escuchado ya desde que comenzó la guerra. Y también es muy interesante que esta vez ningún otro líder internacional estuvo en Moscú. Allí, ¿no? Claro. Ni siquiera Lukashenko. Bueno, ellos dijeron que era un poco porque eran 77 años de la conmemoración, pero realmente, y no era un número redondo y por lo tanto no iban a invitar a otros. Sí, claro, pero eso no es cierto, porque normalmente siempre están líderes, por lo menos de las repúblicas exsoviéticas están allá con Putin. Y en este año muchas de esas repúblicas prohibieron desfiles y fiestas, ni siquiera en Kazajstán, que era como un aliado de Rusia, ni siquiera hubo un desfile o algo así. Claro, bueno, hablando de ese desfile, del desfile anual del Día de la Victoria, allí Putin se dirigió en primer lugar a los soldados. Están luchando por nuestra gente en el Donbass y por la seguridad de Rusia y porque no se olviden las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, dijo. Fue un mensaje corto, pero yo considero que fue un poco duro y con comparaciones nazis. Vamos a escucharlo. El presidente ruso parecía cansado durante su discurso en el tradicional desfile militar. Tampoco tenía grandes éxitos que reportar en la guerra contra Ucrania. Los ucranianos están resistiendo ferozmente. En cambio, culpó a la OTAN de la guerra. La OTAN ha estado armando a nuestros vecinos. Se trata de una amenaza absolutamente inaceptable, dirigida deliberadamente contra nosotros, justo en nuestras fronteras. Rusia reaccionó de forma preventiva a la agresión, dijo Putin, y para él fue la única decisión correcta. Dirigiéndose a sus soldados, dijo: ustedes luchan por la patria, por su futuro, para que nadie olvide las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y que no haya lugar para verdugos ni nazis. ¿Debe Putin renunciar a sus objetivos bélicos? Bueno, hay una pregunta que queda en el aire, sin embargo, yo me quiero quedar en ese discurso de Putin, en esas palabras. Dice, nadie olvidará las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y no habrá lugar en el mundo para los nazis. El primer objetivo de esta guerra en Ucrania parece ser ese, ¿no? Para Rusia, la desnazificación de Ucrania. Y la pregunta es, ¿está utilizando Putin la memoria rusa del sufrimiento y de la victoria de una nación, de su nación en esta Segunda Guerra Mundial para su agresión en el extranjero? ¿Lo está utilizando a su favor? Sí, sí, totalmente, y además con una profunda tergiversación. O sea, lo que él hizo al inicio, de cuando lanzó lo que él llamaba operación militar en Ucrania, lo que hizo fue agarrarse a esa memoria histórica de que en Ucrania hubo
algunos colaboracionistas con los ocupantes nazis que contribuyeron al exterminio de judíos, el holocausto de las balas, como se le conoce, y también al hecho de que existe el batallón Azov, ¿no?, que ahora está defendiendo Mariupol y que en origen pues, tenía unas connotaciones pues, muy de extrema derecha, ¿no? Entonces eso lo multiplica por 1000 y lo convierte en que esto es una continuación de la lucha contra el nazismo contra el que hemos combatido claramente, claro, rusos y también ucranianos, claro, que eran todos ciudadanos soviéticos en aquel momento. ¿Pero ¿no? tiene sentido eso en Ucrania? No tiene sentido en Ucrania, simplemente es que Ucrania inició un camino de confluencia con Europa desde Euromaidán, ¿no? Desde que inició, y eso es intolerable para la Rusia de Putin y por tanto tenían que intervenir de alguna manera. Hasta ahora habían pensado que podían intervenir intrigando, intentando cambiar líderes, no lo consiguieron y llegó un momento que, por las razones que desconocemos, él decidió que había que actuar militarmente, pero Ucrania es un país cada vez más democrático, a años luz en desarrollo democrático de Rusia y, por tanto, eso es utilizar dos elementos del pasado para retorcer la historia, ¿no? Para retorcer la historia. ¿Tú qué opinas, Adrián? ¿Se puede comparar Ucrania con la Alemania nazi? No, yo creo que no. Yo creo que hay un uso muy inescrupuloso de la historia, una manipulación sobre la cual vale la pena dar algunas precisiones. Primero que, si bien es cierto y porque es cierto que Rusia peleó la guerra con mucha decisión, con mucho esfuerzo y con mucho costo humano, la Segunda Guerra Mundial, porque todo eso es cierto, es muy injusto lo que Putin le hace incluso a la memoria del pueblo ruso, porque esa memoria debería incluir el hecho de que Rusia pudo ganar esa guerra porque estaba aliado con los Estados Unidos y con Inglaterra. Desde el primer día en que fue atacada por Hitler, comenzó a recibir armamento. Primero enviado por barco por el Ártico, que era muy difícil, y después por trenes desde Irán, en ese momento llamado Persia. Y todo eso, digamos, queda fuera de la historia. Una historia más reparadora de la Segunda Guerra Mundial debería enfatizar la alianza que hubo entre distintos países. Pero además, el hecho de hacer del nazismo su objetivo oculta el interés geopolítico que hay en la región y el hecho de que Putin no ha sabido ofrecer a su pueblo un bienestar, un progreso, y por eso es doloroso creer que si alguien realmente cree esa historia en el interior de Rusia es porque los debates han sido suprimidos, porque la enseñanza de la historia ha sido... Adrián, tú acabas de decir, oculta el interés geopolítico de esta guerra. ¿Cuál es el interés geopolítico de esta guerra? Bueno, un mayor control sobre todo lo que son los suministros de petróleo y gas, sobre las rutas. ¿Ese sería el objetivo de Rusia? Ese es un objetivo. Ah, es uno de los objetivos. Ese es un objetivo. El objetivo también es que Ucrania no termine siendo parte de la Unión Europea porque es un mal ejemplo. Por ejemplo, para Bielorrusia, que hasta hace muy poco estuvo en la cuerda floja, parecía que se iba de las manos de Lukashenko. Y aquí vale la pena también otra precisión histórica. Es cierto que en la Segunda Guerra Mundial los nazis invadieron la Unión Soviética y cuando lo hicieron, las primeras tierras por las que pasaron fueron Polonia y Ucrania, que ya habían sido invadidas por la Unión Soviética como parte del pacto Molotov-Ribbentrop. O sea que, bien dijo María, que eran ciudadanos soviéticos también los de Ucrania. Claro, habían sido sovietizados por la fuerza. Claro. ¿Cómo se ve aquí en Alemania, Wiebke, esta narrativa rusa y este objetivo de desnazificar Ucrania? Pues es una narrativa absurda. Putin está como vaciando la palabra, ¿no? La palabra ya no tiene ningún sentido como él la está usando. No tiene nada que ver con lo que era el nacionalsocialismo, el nazismo. Él lo está redefiniendo como le sirva. Es completamente absurdo contra un país democrático, con un sistema parlamentario, con un presidente judío. No tiene ningún sentido y se ve así aquí. Bueno, es la guerra contra los nazis en Ucrania, pero también un enfrentamiento
con la OTAN como enemigo, ¿no? Es que eso justamente quería comentar, que incluso de ese discurso podría colegirse que el propio Putin se da cuenta de que ese argumento ya no aguanta y por eso introdujo el nuevo argumento de que la OTAN iba a invadir Crimea, que eso ya es demencial Que como lo acaba de concepto. decir en ese discurso, Porque ¿no? Del 9 de mayo. él mismo dijo, Sí. esto del nazismo ya no se aguanta, hay que absurdo. buscar algo Sí, más. sí. Y entonces añadió eso, que también es demencial, es absurdo, pero bueno, así le permite convertir a la OTAN en los malos, que es lo que también es un poco el trasfondo, ¿no? Bueno, desde Ucrania he escuchado que también se defienden ante esta posición de Rusia y dicen desnazificar Ucrania o desestalinizar Rusia. ¿Tú qué opinas? Es complicado porque no estamos, como decía Vicky, no estamos ahí en Rusia viendo cómo la población está viviendo esta situación, ¿no? Y el estalinismo fue un fenómeno tan salvaje que la Rusia actual seguramente es infinitamente mejor como lugar donde vivir comparado con entonces. Por tanto, también Ucrania intenta hacer valer sus armas de propaganda, ¿no? Utilizando conceptos altos, elevados, fuertes, pues como hace el enemigo, ¿no? Entonces, la idea de estalinización, pues yo francamente no la veo exagerada. Un poco exagerada. Dicho esto, realmente la Rusia actual está en un camino de deriva hacia un Estado fallido, Una dictadura. totalmente dictatorial en manos de una persona a la que sus propios ministros temen mucho. Hemos visto escenas en televisión en directo de ministros aterrorizados siendo, digamos, reñidos por el líder, ¿no? Y eso Ni hablar de los líderes opositores, ¿no? Eso ya los tenemos en la cárcel, a Navalny, etcétera, O ¿no? muertos, sí. O muertos ya directamente, ¿no? Me quedo con esta frase también y añado otra más que puede parecer también un poco exagerada, que nos llega desde Ucrania. ¿Desnazificación o genocidio ruso contra Ucrania? Bueno, yo, en la línea con lo que dijo María, yo creo que, aunque es imprecisa, esa arma retórica, esa frase, ese juego de palabras, es efectivo y es interesante, porque Putin definitivamente no está en posición de involucrarse en un Estado soberano para decidir si un sector es nazi o no y demás. Ahora, lo segundo que me preguntaste fue... Genocidio. No, bueno, eso directamente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es, de nuevo... Son algunas de las palabras del presidente Zelensky, ¿no? Las traigo acá en esta mesa. Sí, yo creo Putin desde un principio instaló las que habían sido los grandes acuerdos desde la Segunda Guerra Mundial para hacerlo jugar a su favor y le vuelve todo como un boomerang en su contra, que de todas maneras está sacado de proporción. Pero hay algo, y es que hay ciertas fuerzas históricas que ninguna mentira o ningún ejército puede vencer, y en esta ocasión, y acá de nuevo una nota optimista, nos alegra a todos que hasta ahora el gas a través de los gasoductos de Ucrania suministrado por Rusia, si bien ha tenido algunas interrupciones menores, no dejó de fluir, porque todas las partes están interesadas en que eso no se corte. A Rusia porque le interesa venderlo, a los países europeos porque les interesa comprarlo, a Ucrania porque percibe aranceles. Y eso es la integración comercial, la integración económica. Lo lamentable y por qué Putin se ve obligado o más bien construyó su carrera política y su camino en jugar a la geopolítica al estilo antiguo, es porque Rusia no está integrada... Porque está acostumbrado a eso también, ¿no? Sí. ¿Y porque Rusia no está integrada, perdón? No, en otras esferas del comercio. Claro. O sea, él quiere explotar al máximo la única carta con la que tiene cierta relevancia. Sabe jugar, claro. Tiene una nostalgia de ser una gran potencia, pero realmente en el mundo es un proveedor de hidrocarburos. Es lo que dicen muchos. Vamos a ver ahora qué pasa con estas decisiones que se están tomando en Bruselas. Sin embargo, quiero que escuchemos al presidente Volodymyr Zelensky, que también ofreció un discurso ese 9 de mayo, grabado, eso sí, en una calle de Kiev y con el fondo de una barricada detrás. Zelensky comparó allí la ofensiva rusa con la nazi. Vamos a escucharlo.
Nunca olvidaremos lo que hicieron nuestros antepasados en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 8 millones de ucranianos. No queremos que esto se repita. Solo un loco puede querer revivir ese tiempo de la guerra. Alguien que está repitiendo los horribles crímenes del régimen de Hitler. Ningún invasor puede gobernar sobre nuestro pueblo libre. Tarde o temprano venceremos. Bueno, es lo que repite todo el tiempo Volodymyr Zelensky, tarde o temprano venceremos. ¿Esto es solamente una retórica del presidente o podríamos decir que Ucrania sí tendría posibilidades de ganar esta guerra? Pues primero es la retórica necesaria del presidente de un país en esa situación, yo creo. No podría decir ninguna otra cosa, porque la gente tiene que seguir luchando, tiene que seguir esperando algo. Y no lo veo imposible que Ucrania gane en este conflicto, aunque pueda tardar mucho tiempo más, porque Ucrania recibe muchísimo apoyo ahora en armas de Estados Unidos y no hay que olvidar, ¿no? Rusia tiene el ejército más grande del mundo, de Europa, pero Ucrania tiene el segundo más grande y muy motivado. Y no lo veo imposible que ganen en su propio territorio, además, con la motivación que tienen. Claro. Pero va a costar mucho también. Y no solamente está recibiendo armas de la Unión Europea, sino principalmente... De Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos principalmente. María, sin Estados Unidos, Ucrania quizás no tendría ninguna posibilidad de enfrentarse a Rusia, de haber avanzado tanto como lo ha hecho en esta guerra. Estados Unidos está suministrando armas pesadas a gran escala a Ucrania. Nadie sabe cuándo se cruzó esa línea en esta guerra. Y la pregunta que haría acá es, ¿está llevando Estados Unidos a Europa también a involucrarse mucho más en esta guerra? Claro, ya al comienzo, cuando se hablaba de que esta guerra podía existir, era Estados Unidos quien más decía que esta guerra podía existir, mientras los países europeos... La voz, fuerte, ¿no? Y los países europeos todavía decían que no, que se puede evitar, etc. Entonces, realmente, una fuerza en la comprensión de esta guerra y en las primeras ayudas ha sido, desde luego, Estados Unidos. Y Europa, para seguir siendo un actor global y por cercanía geográfica, pues ha tenido que irse implicando poco a poco. Entonces, yo de los Estados Unidos, aparte del apoyo material, que es muy grande, claro, resaltaría también el apoyo de inteligencia, ¿no? Porque es muy importante muchos logros que ha conseguido el ejército ucraniano, como hundir aquel barco en el Mar Negro. Pues eso, te han dicho dónde está y claro, espías te han avisado de los lugares donde golpear. Entonces, eso es casi tan importante o más que el propio armamento. Y luego el tema que hablábamos antes de la guerra y su duración, y si Ucrania puede ganarla, claro, es que tendríamos que definir qué es ganar la guerra, porque según quien lo mire, ganar es una cosa o la otra, porque ganar la guerra es que Ucrania recupere Crimea. Eso igual está difícil, ¿no? Exacto. Que Ucrania... La pregunta es si lo quieren o no. Han dicho que por este momento no lo quieren hacer, ¿no? Es que recupere el control de todo el Donbass o de volver a las fronteras de la guerra híbrida del 2014. Entonces... Bueno, el hecho es que el presidente ucraniano sigue allí en el cargo, a pesar de casi 80 días de guerra. En la capital, Kiev, sigue estando en manos del gobierno de Volodymyr Zelensky. Es decir, que Putin la tiene difícil, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué es lo que todo el mundo se pregunta? Yo creo que es muy difícil que Crimea vuelva a manos de Ucrania. Posiblemente esta guerra se estanque en determinado momento, en determinado escenario. Y en el largo plazo y las consecuencias políticas, Putin es un perdedor. En el largo plazo y en las consecuencias políticas. Vemos continuidades históricas, Inglaterra muy decididamente ayudando a Ucrania, incluso en estos días pronunciándose por la incorporación de nuevos miembros a la OTAN. Eso es una constante histórica. Adrián, perdón. O sea, tú lo ves como perdedor, es decir, esto ¿qué significa esto? ¿Que tú crees que va a perder la guerra o tú crees que, aunque gane, lo va a perder? Políticamente ha generado las condiciones para que el prestigio de Estados Unidos se eleve. Estados Unidos no solamente demostró músculo militar, decisión para ayudar, sino que también hay un detalle que pasó desapercibido, pero hasta hace pocos años los Estados Unidos mismos tenían una gran dependencia de hidrocarburos del extranjero
que lo han resuelto tecnológicamente. Claro, y además ha cambiado la opinión, pública sobre la OTAN, por ejemplo. Exactamente, está creciendo. nuevos miembros. Sí, el apoyo. Y el rol de Turquía se va a volver mucho más importante, que ha sido el rival histórico por el Mar Negro de Rusia. Y quiero destacar que en el cielo de Siria, en algún lugar fronterizo, en algún momento, en 2015, Turquía derribó un avión ruso. Claro. Un avión ruso. Y Rusia eso lo tuvo que dejar pasar porque Claro. Turquía es miembro de la OTAN. O sea, hubo una controversia de si invadió el espacio aéreo o no, qué pasó, pero Turquía es capaz, si es necesario, de actuar. ¿Qué está haciendo la Unión Europea en esta guerra? ¿Crees que lo que ha hecho hasta ahora es suficiente? Por ejemplo, las sanciones, el envío de armas, aunque bueno, cada quien a su tiempo, como diríamos. Y Alemania a un tiempo más lento. Es muy difícil contestar esa pregunta, de decir, no sé, los países en el este de Europa obviamente van más adelante con el apoyo de armas, con apoyo de cualquier forma. Los otros países son un poco más lentos. No sé, pero yo creo que es bueno que la Unión Europea todavía por lo menos mantenga alguna posición unida. Es muy difícil que la Unión Europea mantenga una posición unida. Hay muchos intereses allí por medio. Está Hungría, por ejemplo, en el medio, que bueno, no está muy de acuerdo con las sanciones o, por ejemplo, con el veto del petróleo. Sí, sí, claro. No, y Alemania también está en una situación muy difícil con el petróleo, con el gas. Estamos tratando de salir un poco de esa situación difícil, pero realmente no veo que va a pasar muy rápido, aunque el ministro de Economía está trabajando en esto día y noche, como dice, ¿no? Pero... Bueno, antes de pasar a hablar sobre el papel de Alemania, me gustaría quedarme con estas palabras de Zelensky. El presidente ha dicho en un discurso ante estudiantes universitarios franceses en Bucha que con cada nueva Bucha la posibilidad de negociar con Rusia desaparece. Y yo me pregunto, María, ¿existe posibilidad de negociar con Rusia? O sea, ¿el diálogo sigue ahí sobre la mesa? ¿Es posible eso? Es curioso porque al principio de las hostilidades recordaréis que hubo varias rondas de conversaciones, primero en Bielorrusia, no, que era un lugar inaceptable porque prácticamente es un títere de Moscú, ¿no? Claro, pero se hizo allí, exacto, ¿no? Luego en Turquía. Y luego incluso Orbán en Hungría se ofreció a tener allí algún tipo de conversación. Eso se paró. Eso se paró. Cabe preguntarse si Zelensky hace estas frases pues, como parte de la retórica necesaria para motivar a la población y para dejar claro que el enemigo es tan malvado que ya no vale la pena ni hablar con él después de los crímenes que ha cometido. Claro. Cuando había aquellas conversaciones todavía no había en la opinión pública mundial cadáveres de civiles con las manos atadas a la espalda. No habíamos visto aún eso. Pero llegará un momento que tendrán que volver a sentarse a hablar. ¿Qué opinas del papel de Zelensky? Es apasionante como personaje, ¿no? Porque alguien que viene del mundo del vodevil, del cómic, ¿no? Del espectáculo televisivo, es elegido presidente, al principio tampoco tiene grandes apoyos, aparece una guerra, se le ofrece escapar, dice, no, yo me quedo. En aquel momento, cuando él dijo yo me quedo, parecía que Rusia iba a arrollar a todo el país y que lo iban a matar, ¿no? Y él se quedó, ¿no? Y entonces convirtió todo su conocimiento del show business, lo puso ¿Pero no crees que está presionando demasiado a la Unión Europea para que termine de meterse en la guerra? Bueno, está pidiendo lo que siempre ha pedido también, ¿no? Lo que hace es como insistir, ¿no? Repetir en cada parlamento que es necesario armas. Ha dejado el discurso casi de la zona de exclusión aérea porque ha comprendido que eso es inviable, ¿no? Que la OTAN no va a aceptarlo porque supondría entrar en contacto directo, ¿no? Pero a mí me fascina de él cómo utiliza los medios de comunicación para galvanizar a la población y para cautivar a la opinión pública mundial. Bueno, sin embargo, por ejemplo, desde aquí de Alemania muchos lo ven con cierto recelo, aunque sí es verdad que muchos lo apoyan. El canciller Olaf Scholz recordó la capitulación esa del Tercer Reich como el día de la liberación tras el régimen nazi, que provocó 60 millones de
de muertos y pidió además aplicar el nunca más al falseamiento infame de la historia, dijo, promovido por Vladimir Putin. Aunque ha habido críticas sobre el rol de Alemania en la guerra, el país apoya al gobierno de Zelensky, como acabo de decir, y una muestra de ello ha sido la visita de la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, a Kiev esta semana. Vamos a ver. La visita de la ministra de Asuntos Exteriores alemana Annalena Baerbock a Ucrania pretende limar por fin las asperezas políticas entre Kiev y Berlín. En la reunión con su homólogo Dmytro Kuleba, manifestó explícitamente un mayor apoyo militar de Alemania a Ucrania. Esto significa que además de las entregas que hemos hecho, dentro de unos días empezaremos a entrenar a los soldados ucranianos en el obús autopropulsado PZH-2000 de última generación que entregaremos junto con los Países Bajos. Y estamos trabajando con empresas alemanas para que Ucrania pueda obtener sistemas de última generación para proteger sus ciudades también contra futuros ataques. ¿Ha pasado Alemania de ser reticente a ser parte de la guerra? Bueno, nos quedamos con esa pregunta. ¿Ha pasado Alemania de ser reticente a ser parte de la guerra? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál ha sido el rol de Alemania en esta guerra hasta ahora? Yo creo que está jugando un rol de importancia y con decisión. A ninguna democracia se le puede pedir que cambie radicalmente en 5 minutos su postura, pero el esfuerzo económico que está haciendo en reemplazar a sus proveedores de hidrocarburos es impresionante. Y te marca un contraste. Antes hablé de la guerra de Crimea. Por esa época, en el siglo XIX, Bismarck, el canciller alemán que unificó a Alemania, él había dicho que ni los huesos de un soldado de Pomerania no valían lo que no valía la pena sacrificar un soldado de Pomerania en pacificar los Balcanes. El contraste es hoy que Alemania se involucra en lo que pasa al este en Europa. Claro, ¿y cómo se ve aquí, Wiebke, ese formar parte ya de la guerra? Porque hubo un debate muy grande aquí en Alemania sobre por qué no se había mandado armamentos antes a Ucrania para que se defendieran de Rusia. Pero, sin embargo, al final, Alemania va a mandar esas armas. ¿Por qué cayó en la presión? Todavía queda la pregunta si al final Alemania va a mandar esas armas o no, porque hay algunas investigaciones de colegas de otros periódicos que Alemania ha anunciado de mandar esas armas. Si lo va a mandar, todavía no lo sabemos. Pero también aquí la población está muy dividida en esa cuestión. Sí. No toda la gente apoya esto. De hecho, hay una gran oposición también a involucrar a Alemania más en la guerra. Hasta personas intelectuales, ¿no? Escritores, mandan cartas al canciller para parar las armas, para que no mandemos armas. Así que es un conflicto interno también en Alemania. Claro. Bueno, la política alemana había estado enfocada siempre en el diálogo y la salvaguarda de la paz. ¿Qué pasó con ese nunca más? Pues, ¿qué pasó con él nunca más? Sí. ¿Qué significa este nunca más? Realmente, si vemos lo que está pasando en Ucrania, si vemos lo que está pasando en Mariupol, en Bucha, ¿qué significa nunca más si no actuamos? Sí. Claro. ¿Está esperando Europa mucho más de Alemania? ¿Por qué tiene este papel siempre tan central Alemania en todo, María? Bueno, una parte es puramente geográfica y económica, ¿no? Está en el medio del continente y económicamente es la primera economía de Europa. Por tanto, siempre ha tenido un papel muy fuerte en los debates en Bruselas y continúa teniéndolo. Lo que pasa que en esta guerra pues intenta no liderar, intenta mantenerse un poco atrás pues, por la dependencia energética. ¿Y crees que hubiera sido igual con Angela Merkel en la Cancillería? Bueno, no liderar, quedarse un poco atrás. Yo creo que hubiera sido parecido porque ella, en este caso, como su propia política había sido también de apaciguamiento de Rusia, como... Es que la relación de Alemania con Rusia, los gobiernos de distinto color político siempre ha sido de apaciguamiento y de calma y de relación comercial, tanto socialdemócratas como conservadores. Claro, aunque no era muy buena la relación entre Merkel y Putin, ¿no? A nivel personal a veces, ¿no? Pero en la práctica era siempre así. Y lo que se ha visto en este momento es que los verdes han emergido como un poder inesperado. El pacifismo verdes eran los que más pedían que
que se enviaran armas a Ucrania, justamente porque si no lo haces, entonces sí que nunca más. Claro. Sí que van a seguir. Y parte del retraso se debe a que el canciller es socialdemócrata. Claro. Y por tanto tenía, bueno, pues un canciller socialdemócrata como era Gerhard Schröder, era el responsable del Nord Stream 2, que es los gasoductos en el mar Báltico que conectan con Rusia, y por tanto el SPD, el Partido Socialdemócrata, tiene una vinculación y un pasado con Rusia que hacía todo muy difícil, ¿no? Permíteme agregar algo. ¿Sí? El conflicto y el supuesto deseo de no liderar que tú mencionas tiene que ver también con el conflicto de identidad alemán, de cómo vincularse con la violencia militar y la guerra. Y creo que en ese sentido fue inteligente también Putin al usar toda esta figura de los nazis y demás. Bueno, me queda muy poquito tiempo. Quiero cortar un poco con el tema, aunque por supuesto está relacionado. ¿Esta es una guerra contra Ucrania o es una guerra contra Occidente? Creo que se juegan los valores, los valores y las reglas dentro de los cuales se dirimen las diferencias entre los estados. Y por eso es importante que todos estén unidos en contra de la agresión por parte de Rusia. Claro. ¿Tú qué opinas, Vibke, al respecto? Creo que ambas cosas. Es una guerra, obviamente, contra Ucrania, en el territorio ucraniano, pero también una guerra. Entonces, si es una guerra también contra los países occidentales, ¿qué podemos esperar ahora? Pues realmente, como en el momento Rusia no está ganando, creo que no hay un gran peligro para el resto de los países de la Unión Europea, pero tenemos que mantener esa posición fuerte contra la agresión rusa, ¿no? Y tenemos que seguir apoyando a Ucrania contra la agresión rusa. Claro, ahí está la No hay duda, dificultad. María, ¿tú qué opinas? Yo, una guerra contra Occidente. Yo creo que siendo una guerra por intereses geopolíticos contra Ucrania, es también una guerra contra valores fundamentales del ordenamiento internacional, como son el derecho de cada país a decidir su destino. Claro. Que en cuanto Ucrania manifestó que iba a ser pro-europeísta, que buscaba la entrada en la OTAN, que buscaba ese tipo de valores, es cuando saltó la alarma en el otro lugar, claro. ¿no? en bueno, Rusia. Y poniéndonos siempre con esta posición de los periodistas que nos gusta como ver el futuro. ¡Qué peligro! Te pregunto, María, ¿qué pasaría si Rusia gana entonces la guerra? Porque si es una guerra contra Occidente, ¿qué pasaría entonces? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Quizá, claro, estamos especulando, obviamente, estamos en el terreno especulativo, pero cuesta creer que incluso si ganara esa guerra y consiguiera un control sobre Ucrania, que fuera más allá, porque igualmente Putin sabe que si pone pie en un país de la OTAN, el conflicto se globaliza y ahí sí que ya el equilibrio de fuerzas es imposible. Por tanto, igual nos encontraríamos en que habría un reforzamiento muy grande del flanco oriental de la OTAN, mucho más armas, mucho más ejército, pero a lo mejor no pasaba de ahí. Claro. Pero confiemos en que eso no ocurra. Confiemos que no ocurra. Me quedo con esas palabras, un poco de esperanza. Con esto terminamos nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por este debate. Gracias. Chao. Gracias.